Dios es luz y amor, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que son dos temas que toca esta carta, primera carta de Juan, que es muy importante, muy especial. Se van a dar cuenta que hay mucho que aprender de esta carta y que es muy importante que podamos aprender. Algunas reuniones, de repente cuando uno comparte, es como una predicación. El día de hoy creo que más que una predicación es una enseñanza, y creo que es bueno aprender a anotar y a escribir algunas citas, algunos versículos, porque lo que estaremos hablando precisamente el día de hoy tiene que ver con tener una doctrina firme en que realmente Jesús es el Hijo de Dios, y que eso pueda ayudarnos a continuar adelante y pueda producir ese gozo que debe de estar en nuestras vidas plenamente. Entonces yo quiero invitarte que si tienes ahí donde anotar o en tu Biblia estar pues subrayando, anotando, poniendo los versículos, lo hagas, porque esto es parte de poder crecer también, y no solamente escuchar una lección o una historia o un relato, sino poder aprender y que sean fundamentos importantes para cada uno de nosotros. Así que me gustaría que pudiéramos orar por este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando a nuestras vidas de una manera muy especial. Así que oramos, ¿les parece bien? Dios, te doy gracias porque estás con nosotros. Te doy gracias porque nunca nos dejas. Siempre, Dios, estás para escucharnos, para abrazarnos, para bendecirnos, para amarnos, para derramar tu unción y tu gracia sobre nosotros. El día de hoy te hemos alabado y te hemos adorado, pero hoy queremos escuchar tu palabra, queremos leerla, queremos que tú nos hables, queremos que esta enseñanza que tendremos el día de hoy pueda ser un fundamento para nuestras vidas, y que a través de ella nuestra fe, nuestra vida pueda estar arraigada y cimentada en tu amor. Que no permitas que nada nos distraiga, al contrario, que podamos crecer y avanzar completamente en tu amor y en tu misericordia. Te doy gracias. Habla nuestras vidas y ministranos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hoy veremos solamente 4 versículos, los primeros 4 versículos de esta carta. Pero antes de leerla, esta carta fue escrita alrededor del año 90-95 después de Cristo. Para este tiempo en que Juan escribe esta carta, han pasado alrededor de 60 años que Jesús murió y Jesús resucitó. Han pasado ya casi 60 años, han pasado alrededor de 30 años en que ya murió Pedro, ya murió el apóstol Pablo. Casi 2 generaciones han pasado. Y para este momento hay preguntas en relación a que si en realidad existió o pasó lo que hablan del Señor Jesucristo, porque de repente pudieran decir, no, es un dicho, es un relato, es un cuento. Entonces estaba la iglesia creciendo, pero de repente pudiera haber gente que estaba dudando que si todo esto que se habla, que se enseña, que se predicaba del Señor Jesucristo sería real. Y creo que muchas veces a nuestra mente pudo haber llegado esa duda. Oye, ¿y realmente será cierto lo que hablamos de Dios? ¿Y será cierto que Dios existe? ¿Y será cierto lo de Jesús? ¿Y será cierto que vino y que murió y habrá sido Dios? Y de repente esas mismas dudas estaban surgiendo en aquel momento, y Juan está vivo para este tiempo, y es él el que va a escribir estas palabras que el día de hoy empezaremos a ver como una persona que va a testificar y va a hacer una evidencia real de que lo que ellos están creyendo es correcto. Hay un grupo de personas que han estado infiltrándose a las iglesias, a esta sección de iglesias, tratando de meter diferentes ideas, diferentes enseñanzas, trayendo estas dudas que si realmente esto pudiera haber pasado. Y lo único que hace Juan, o va a hacer Juan a estar escribiendo esta carta, es hacerles ver que ustedes están bien. En lo que están creyendo están bien.
lo que han recibido, eso está bien. Y entonces es Juan el que escribe esta carta. Ahora, veamos quién es Juan. Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado. ¿Han escuchado eso? Que Juan se describe como el discípulo amado, el discípulo que más amaba a Jesús. Y la palabra o la historia me enseña que este Juan era una persona intensa, incluso agresiva. Hay un momento en donde está Juan y su hermano y entran a hablar, a enseñar la palabra, el evangelio, y hay un grupo de personas que no reciben la enseñanza y Juan le dice a Jesús: ¿quieres que oremos y que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús claramente les dice que Él no ha venido para perder las almas, sino para ganarlas. Y entonces Dios les pone, o Jesús les pone, un apodo a ellos que son los hijos del trueno. Este Juan fue uno de las personas que fue dentro del círculo íntimo del Señor Jesús. Hay varias historias. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había un hombre que se llamaba Jairo y que tenía una hija que estaba enferma, y cuando Jesús iba a su casa, esta hija muere? Y cuando llegan ellos, están todos llorando, y Jesús les dice: la niña no está muerta, sino que duerme. La gente se empieza a burlar por lo que está diciendo. Jesús saca a todos, solamente deja que entren sus padres, y entran Jacobo, Pedro y Juan. Y ellos son parte de ver un milagro donde Jesús resucita a esta hija de Jairo. Estos tres hombres son los mismos que estuvieron en el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue llevado y sufrió una metamorfosis donde resplandeció su rostro como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y estando ahí, ellos pudieron ver la gloria realmente de Jesús estando en ese lugar. Esos tres hombres, hablamos de Juan principalmente, también fueron aquellos que Jesús le dijo: ayúdenme a orar, porque no está fácil lo que voy a hacer, voy a entregar mi cuerpo. Y Jesús va y ora, y cuando regresa los encuentra durmiendo, ¿no? Y Jesús les dice: ¿no han podido velar conmigo una hora? Bueno, este Juan, que dentro de este grupo, del grupo íntimo del Señor Jesús, es el que está escribiendo esta carta. Este Juan también escribe el Evangelio de San Juan, y este Juan también escribe Apocalipsis. Estos tres libros, o dos libros, el Evangelio, Apocalipsis y las cartas, los escribe Juan. Para Juan, lo que es blanco, y lo que es negro, y no hay algo a la mitad. O sea, o es blanco o es negro, no hay nada gris. Él llega a decir: el que ama conoce a Dios, o es nacido de Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Para él no hay punto intermedio. Él es muy estricto y hace mucho énfasis, va a hacer un énfasis acerca de nuestra relación, cómo es con Dios, bueno, también con los demás. Pareciera que Juan hace un resumen de lo que nos muestra en el Evangelio en esta carta. Y lo importante es que podamos entender nuestra relación que tiene que ver con Dios. Juan también nos dice en esta misma carta por qué la escribió. Mira, vamos a ver algunos versículos simplemente para que ustedes vean. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice: estas cosas os escribimos, y me dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces él me está diciendo precisamente esta carta las estoy escribiendo, o la escribí
para que vuestro gozo sea cumplido. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. También me dice otra razón por la cual escribe esta carta. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esta es la segunda razón que la carta me muestra por qué fue escrita. La tercera razón está en el versículo 26 del mismo capítulo 2. Versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, otra vez, les decía yo en un principio, había un grupo de personas que trataban de engañar a la iglesia, meter una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y entonces Juan ve necesario escribir esta carta para que ellos no fueran engañados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5:13 me muestra otra razón. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esa es la otra razón. Recuerden que les comentaba yo, había un grupo de personas que hacían creer que Jesús no era realmente el Hijo de Dios, y trataban de engañar, de desanimarlos. Y entonces lo que hace Juan a través de esta carta es para afirmar, muy parecido al propósito. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos el libro de Juan, vimos cuál es el propósito del libro. Vamos a compararlo si quieren. Juan 20:31, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 31, y te vas a dar cuenta que es muy parecido a lo que acabamos de leer. Dice de esta manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, creo que la prioridad que Juan está viendo es que la iglesia pueda tener un fundamento muy fuerte, firme, acerca de quién es Jesús. Y tanto el Evangelio de Juan, tanto la carta de Juan, lo que quiere es que podamos aprender precisamente es eso. Una, que Jesús es el Hijo de Dios, y que si pones tu fe en Él o crees en Él, puedes tener vida eterna. Y ese es el propósito por el cual Juan escribe esta carta. Para este momento, les decía, Juan era el único sobreviviente que había quedado de aquel grupo de personas. Entonces, si había alguien que podía testificar, si alguien que podía hacer algo real, precisamente era él. Había en aquel tiempo un grupo de personas llamadas los gnósticos, que ellos eran los que entraban y que infiltraban enseñanzas en estas iglesias, que decían principalmente que Jesús no era el Cristo. Por eso ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, Primera de Juan 2:22, Juan escribe: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niegue que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si se dan cuenta, estoy dando como que un panorama para que podamos entender el propósito de esta carta, y que dentro de esa misma carta está refutando Juan esas ideas. Este grupo de gnósticos no creían que el espíritu y la materia pudieran estar juntos. ¿Por qué? Porque ellos decían que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. O sea, el espíritu es bueno, pero la carne era mala, y no podían mezclarse entre ellos. Había una idea que ellos tenían con los gnósticos, que decían que Jesús nació de José y María, o sea, era hombre, y que el Cristo descendió cuando Jesús fue bautizado, y
y lo dejó a Jesús antes que fuera crucificado. Esa era una idea que ellos tenían. Pero la misma Biblia me puede refutar todo eso, porque si yo leo, vamos tantito por favor para allá, Colosenses capítulo 2, verso 8 y 9. Recuerden que le dije que era como una clase el día de hoy, ¿verdad? Ir aprendiendo. Colosenses 2, 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿no? Porque en Él, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el pensar que Jesús era hombre y que no era Dios, este versículo lo refuta, porque la Biblia me enseña que en Jesús, en Él, en el Mesías, en el Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces Juan quiere hacerles reaccionar a la iglesia y que pueda pues rechazar esas ideas, esa doctrina que quieren entrar. E incluso esta gente va a ser evidenciada y se van a ir. Mira lo que dice Primera de Juan, ahí donde estamos, capítulo 2, verso 19. Porque estos hombres, al querer entrar a la iglesia y ser evidenciados, salieron. Y este es un versículo que muchas veces quizás lo han escuchado, que dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, un grupo de personas que estaban infiltradas, que tenían una mala enseñanza y que al final salen. Y Juan claramente dice: si fueran de nosotros, habían permanecido. Pero por cuanto no permanecen, simplemente está evidenciando que no son de nosotros. Entonces, en este primer panorama que estoy dando, que estoy comentando, lo único que me hace ver es cómo Juan quiere dejar muy en claro quién es Jesús. Y es ahí donde vamos a aprender el día de hoy. Porque ¿cuántas veces no nos han platicado algo? De repente vemos a alguien, nos platica: oye, ¿viste el choque que pasó? Y no, sí, le pegó y se salió y dio una vuelta, y de repente lo platicas a alguien más y luego esa persona va con otro y dice: oye, me platicaron del choque, ¿viste? Bueno, se volteó, pero la gente salió por la ventana y estaban todos tirados, y nunca dijeron eso. Y de repente se viene el chisme hasta que, y hubo 20 muertos y le añaden de más, cuando eso realmente no pasó. Entonces, lo que estamos viendo es que el que está hablando no es alguien que le contaron, sino es alguien que lo vio, lo vivió, alguien que conoció a Jesús, caminó con Él, comió con Él, tocó a Jesús. Y lo que Él quiere dar a entender, número uno, es que Jesús es el Cristo. Y número dos, que es como le hemos titulado hoy a nuestra enseñanza: Dios quiere tener una comunión con nosotros. Y lo veremos el día de hoy, porque Él quiere tener esa comunión, porque vamos a ver evidencias. Otra vez, no es nada nuevo, porque es algo bíblico, ya se lo saben ustedes, pero simplemente queremos ir uniendo estos puntos para que nosotros podamos tener argumentos de realmente por qué creemos en Jesús, y empezaremos viendo las evidencias de su encarnación. ¿Estamos? Ahora sí, Primera de Juan 1, leamos del 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos,
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hasta aquí primeramente. Y la primera frase que está en el versículo 1 dice así: lo que era desde el principio. Si ustedes han leído el libro del Evangelio de San Juan, te vas a dar cuenta que es muy parecido a cómo empieza el libro de Juan. Porque en el libro de Juan, versículo 1, capítulo versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan empieza hablando del principio, igual como Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero está hablando Juan acerca del verbo de vida, este verbo que está desde el principio, este verbo que está desde un inicio y que me puede ayudar a entender que es eterno. No solamente eterno, sino aparte es el creador de todo. Porque si vemos ahí en Juan, si quieren vamos tantito a Juan ahora, Juan capítulo 1, y leamos unos versículos simplemente como para fortalecer lo que estamos hablando. Me ayuda a entender acerca de ese verbo de vida. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es un punto importante. Estaba en el principio. Lo segundo, estaba con Dios, pero este verbo también era Dios. Y entonces hemos aprendido, y ese es algo que de repente yo enseño cuando les pregunto: ¿cómo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, estaban en el principio de la creación? Cuando leemos Génesis capítulo 1, me dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí puedo ver el Espíritu. El otro, sé que Dios está ahí porque la voz de Dios se paseaba. Y siempre les pregunto: ¿y cómo sé que Jesús está ahí? Y la Biblia, y siempre me dicen, es que ahí dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo les decía: pues sí, pero hagamos pueden ser también nada más dos. ¿Cómo sé que Jesús está ahí? Y si buscamos en Génesis capítulo 1 no lo encontraremos. Pero cuando leemos Juan capítulo 1, a mí me muestra que en el principio ahí estaba Jesús. Y no solamente que Él estaba con Dios, sino que era el Dios. Y dice el versículo 2: este era en el principio con Dios, y aquí está que Él es el creador. Y todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces a mí me está hablando que este verbo estaba en el principio, este verbo estaba con Dios, este verbo era Dios. No solamente eso, sino que aparte me dice que todo fue creado por medio de Él, y si no fuera por Él nada hubiera existido. Pero ¿cómo sé que ese verbo es Jesús? Bueno, ahí mismo brinquémonos al versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, el que estamos hablando, el que estaba en el principio, el que creó todo, fue hecho carne. Y cuando empezamos a leer aquí, encaja completamente Jesús. Dice: y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que ha habitado de parte de Dios con nosotros? Pues Jesús. Y dice: y vimos su gloria, sabíamos su poder, gloria del unigénito del Padre. O sea, alguien que no podía hacer algo si no fuera por parte de Dios. Y lo dice ahí: lleno de gracia y de verdad. Y esto me hace enfocar completamente en Jesús. Este Jesús es ese verbo. Ese Jesús es Dios mismo que se encarnó y habitó entre nosotros. Y Juan me está enseñando que Él es eterno, porque yo veo que está desde el principio. Pero alguien que es eterno es alguien que no solamente está en el principio, sino también está hasta el fin. ¿Cómo puedo saber que ese verbo que es Jesús está en el principio y también está en el fin? Bueno, Juan mismo
en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13 dice: yo soy el alfa, hablando que está hablando Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces es Juan haciéndonos ver que es Jesús, el verbo, es Dios, el eterno, el alfa, el omega, el principio y el fin. Y incluso estando Jesús con los fariseos, Jesús empezó a hablar acerca de que Él era eterno. En Juan capítulo 8, versos 56 y 58, Juan 8, 56 al 58, Jesús dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Y entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, aquí esta frase yo soy tiene un sentido mucho más profundo de decir yo soy, porque está hablando de que antes que Abraham fuese, él existía. Pero el de usar el yo soy era algo que solamente Dios lo utilizaba. Cuando Dios le dice a Moisés le dice a Dios, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les diré? Y Dios le dice: ve y diles, el yo soy te ha enviado. Entonces esto me habla de que está hablando de Dios. Entonces el primer punto, o la primera frase de la carta de Juan, me está hablando acerca que Jesús es eterno, que Él es Dios, que Él estaba desde el principio. Por eso cuando leíamos ahorita ahí en Juan que y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está mostrando Juan cómo ese Dios ha descendido, ese Cristo, el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, ha venido a esta tierra. Ahora, si regresamos otra vez ahí en la carta de Juan, capítulo 1, dice Juan: lo que hemos oído, y esta frase, lo que hemos oído, me habla de oír con entendimiento. Porque muchas veces escuchamos que alguien nos habla y ¿qué dijo? Escuchamos algo pero no entendemos. No, lo que hemos oído, esta frase me habla de oír o escuchar con entendimiento. Dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, y esto me habla de ver para experimentar. Otra vez, o sea, no solamente como que vi algo, ¿viste lo que pasó? Ay, no me di cuenta. No, alguien que está viendo, está observando y puede experimentar para darse cuenta lo que está sucediendo. Dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice: lo que hemos contemplado. Y aquí me habla de mirar de cercas, ¿sí? No solamente han visto nuestros ojos, sino lo hemos contemplado, lo he visto de cercas. Y luego dice: y palparon nuestras manos. Esto me habla de tocar. En otras palabras, es Juan al momento de escribir esta carta y al testificar que él está diciendo: yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé, yo lo toqué. Lo que yo te estoy hablando no es algo que te estoy hablando que no conozco, sino te estoy hablando de lo que yo mismo experimenté al estar con él y lo escuché. Ahora, esto no solamente lo dice él, y esto es importante. ¿Por qué? Porque son fundamentos que a mí me van a ayudar a poder entender que lo que nosotros hablamos, predicamos y testificamos de Cristo es real, que la Biblia me lo enseña y me lo muestra. Por ejemplo, Lucas, vamos otra vez a unos pasajitos para ir aprendiendo. Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2. Lucas describe esto al escribir el Evangelio.
Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Entonces lo que hace Lucas al escribir y poner en orden lo que ha sucedido, dice dos cosas importantes ahí, cosas que son ciertísimas. Y segundo, dice que la gente que estuvieron con él lo vieron, desde el principio lo vieron con sus ojos. Juan y Pedro también lo dicen en Hechos capítulo 4, verso 18 al 20. Hechos 4, del 18 al 20, mira lo que dice. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, no querían que ellos predicaran ni enseñaran nada de Jesús, estaban prohibiéndoles. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y otra vez, lo único que quiero hacer es de afirmar en nosotros que lo que estamos viendo, leyendo en la palabra, es testimonio ciertísimo, veraz, de hombres que no se lo contaron, sino que ellos mismos lo vieron y lo escucharon. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Pedro también nos dice y nos platica de una de sus experiencias. Segunda de Pedro 1, del 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En este momento está hablando de la transfiguración que hace rato yo les platicaba. Entonces Pedro está diciendo: no te estoy hablando del poder de Dios ni de su venida porque alguien me lo contó, o porque son fábulas, o porque son cuentos, sino yo te estoy hablando de lo que yo he visto. Dice, visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Sí? Una evidencia realmente que Pedro está diciendo. Y la última, cuando habla de que palparon, Lucas 24, 36 en adelante. Lucas 24, 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Qué momento es este? Cuando Jesús resucitó, se aparece a sus discípulos y están todos asustados, pensando que es un espíritu. Verso 39. Y Jesús le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y luego Jesús les dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, otra vez, es una evidencia. Estamos mostrando cómo Juan pudo oírlo, cómo Juan pudo verlo, pudo contemplarlo, pudo palparlo, para hacer referencia a que lo que él está predicando, lo que está testificando, lo que la gente y la iglesia cree y nosotros creemos, es real, que desde el principio estuvo ahí. Bueno, Juan estuvo con Jesús ahí cuando él vino a esa tierra y pudo verlo, contemplarlo, palparlo, y pudo decir y puede testificar cómo Dios habitó entre nosotros.
tocante al verbo de vida. Si regresamos a Juan, ahí en la carta de Juan, en el versículo 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y entonces, a lo que hemos visto, a lo que hemos ahorita leído, me hace entender algo: Jesús es la vida. Incluso todos sabemos Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿y qué más? Y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es la vida. En Juan 11:25 y 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces tengo que entender en lo que yo he creído, en lo que yo he puesto mi confianza. Tengo que entender que Jesús es la vida. Y esa vida es una vida para siempre, una vida eterna. Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces tengo que aprender y entender que lo que Dios quiere no solamente es que tengamos un conocimiento de que realmente es el Hijo de Dios. No solamente el día de hoy estar de acuerdo en que Juan lo tocó, lo palpó, lo vio, lo escuchó, sino que hoy también puedas entender que para poder tener esa vida que es a través de Cristo, es necesario conocerle. Es necesario tener una relación con Dios, con Jesús. Porque la única manera de conocer a Dios es a través de Jesús. Mira, vamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Y me ayuda a entender algo. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesús. Dice versículo 8: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Sí? Una buena pregunta. Te puedes imaginar, está con Jesús, a Dios dice que nadie lo vio jamás, y de repente está Felipe y le dice al Señor Jesús: ¿puedo pedirte algo? Sí, muéstranos al Padre. Y si me muestras a Dios, con eso yo estoy más que servido, o estamos más que servido. Y Jesús le contesta, versículo 9, dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y eso me hace una vez más reafirmar: Jesús es Dios, es Él. En su caminar, en su forma de actuar, cada milagro, cada manera de expresarse, veíamos a Dios ahí mismo. Cuando vemos la historia de la mujer samaritana, es Jesús, tiene sed, se queda en el pozo, los discípulos se van a traer comida y viene una mujer y empieza una relación, una plática entre esta mujer y Jesús. Y Jesús le empieza a hablar de una necesidad que había en esta mujer. Tanto Jesús le dice: el que tomara de esta agua volverá a tener sed una vez más, pero el que tome del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. Y entonces esta mujer le dice: pues dame de esa agua para ya no venir a tomarla. Y no está entendiendo, pero a partir de ahí Jesús empieza a tratar con esta mujer y le empieza a decir su vida. Porque Jesús le dice: llama a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Y él le dice: bien dices, porque 5 hombres has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Quién puede saber eso si no solamente Dios? Cuando vimos la historia
donde están los discípulos en la barca y que viene una tormenta y que estaban todos atemorizados porque pensaban que podían morir y Jesús está durmiendo. Vimos hace poquito esa historia. Y entonces, ¿qué hacen? Le hablan a Jesús y le dicen: Señor, ayúdanos, ¿no ves que perecemos? Y lo más impresionante de esa historia es que Jesús se levanta y calma la tempestad, da su palabra y todo se detiene y se hace una gran bonanza. ¿Quién es capaz de calmar los vientos, los mares, toda situación? ¿Quién es? Solamente Dios. Y Jesús, estando ahí, lo hizo. Y aquella historia, cuando Jesús lloró, cuando uno de sus amigos llamado Lázaro ha muerto, tiene varios días de haber muerto, y ya su hermana dice: hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto, pero ahorita ya está descompuesto, mi hermano quiere. Y Jesús simplemente da una orden y le dice: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento ese hombre que estaba muerto tiene vida de nuevo y sale como sin nada. Solamente Dios puede hacer eso. Y cuando vemos a Jesús actuando o haciendo esta obra, estos milagros, me hace entender y comprender que al Jesús en el cual predicamos, al Jesús en el cual creemos, al Jesús en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, es real, es Dios y es verdadero. Ahora, yo no sé si otra vez empecé diciendo, yo no sé si todavía puede venir Satanás a ponerte dardos de dudas sobre tu cabeza, sobre tu mente y decir: ¿será cierto que Jesús existió? ¿Y será cierto que Dios vino? Bueno, estamos leyendo la palabra y aunque han tratado de desmentirla y encontrar errores, nunca han encontrado, y todos estos hechos que estamos hablando son reales y son comprobados. A nosotros el día de hoy, al escuchar esta enseñanza, lo único que me tiene a mí que hacer es seguir teniendo la fe en Jesús, aquel que vino, murió por mí, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, y entender que un día ha prometido venir por nosotros. Pues tengo que aprender a caminar de esa manera, pero también tengo que aprender que Dios quiere tener una relación conmigo. Mira lo que dice el versículo 3, ahí en la primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 1, dice una vez más: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Muy probablemente que algunos llegan a pensar, esto no viene en la Biblia, pero muy probablemente algunos piensan que cuando Juan decía que era el discípulo que más amaba a Jesús, no estaba pensando en que Jesús lo amaba más a él que a todos porque él era mejor. Algunos comentaristas llegan a decir que realmente él decía que lo amaba más porque no podía comprender cómo, siendo lo que él era, Dios lo podía amar. Algunos comentaristas dicen esto, pero lo que me ayuda a entender algo es que es increíble cómo Dios, siendo Dios, quiere tener una relación con nosotros. Entonces tú te lo has pensado y te lo has preguntado, porque siendo lo que somos, como somos, es increíble que Dios quiera estar y tener comunión. Normalmente cuando escuchamos esta palabra comunión es la palabra koinonía, y esto me habla de compañerismo, me habla de compromiso, incluso me habla de participación. Y es que yo veo a Dios desde un principio queriendo participar de lo que nosotros somos. Se hizo carne, habitó entre nosotros con las mismas situaciones, necesidades, hambre, sed, cansancio. Pero así como Él participó de nosotros, ahora Él quiere que nosotros participemos de las mismas cosas que Él tiene o lo que Él es. Entonces Dios quiere tener una relación con nosotros. Mira, vamos a otro pasaje en Juan capítulo 14,
versículo 15. Cuando Jesús está a punto de partir y que da la promesa del Espíritu Santo, Jesús está diciéndoles que les va a dar un consolador. Y yo quisiera leer desde el versículo 15 hasta el 23 para ver una idea en relación a esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Mira lo que dice. Jesús está hablando a los discípulos y les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El consolador es alguien de la misma esencia que Jesús, y es el Espíritu Santo. Es un abogado, es el Paracletos, dice ahí, para que esté con vosotros para siempre. Dice, versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Este es un punto importante, porque no le ve ni le conoce. Jesús le está diciendo: el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad, o al Espíritu de Dios, o a este Consolador. Dice: porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice: porque mora con vosotros, o sea, está a tu lado, y estará en vosotros, o estará dentro de ti. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 19, Jesús les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí hay una promesa que Dios está dando, que aquel que ama y guarda sus mandamientos, número uno, será amado por su Padre. Pero no solamente eso, sino que también Jesús nos va a amar. Y lo impresionante, dice: y me manifestaré a él. ¿A quién? Aquel que ama a Jesús. Entonces Judas, verso 22, no el Iscariote, le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús hace una diferencia. Jesús se va a manifestar a la iglesia, o a ellos, está diciendo, pero no al mundo. Y mira la respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y eso es hermoso, porque Jesús está prometiendo que aquel que ama a Dios, que ama a Jesús, dice que tanto el Padre como el Hijo van a venir a nosotros. La pregunta es: ¿tú amas a Dios? ¿Sí o no? ¿Guardas sus mandamientos? También, ¿verdad que sí? Bueno, el mandamiento es creer en Jesús. ¿Crees en Jesús? Si tú crees, Él promete junto con Jesús venir a ti, a nosotros, y morar con nosotros. Y eso es precioso, porque me hace entender cómo Dios quiere tener esa relación con nosotros. Cómo Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, Él quiere estar en nosotros. Y lo que Dios anhela es eso. Es increíble cómo muchas veces nosotros rechazamos eso. Cómo no estamos buscando tener una relación con Él. Cómo nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Yo quiero pensar y vivir y gozar mi vida a mi manera. Y increíble. Porque a veces, yo sé que ustedes están aquí hoy, pero muchas veces hasta nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta buscar a Dios. Nos cuesta tener una intimidad con Él. Nos cuesta leer la Biblia. Nos cuesta buscarlo. Cuando Dios es todo lo contrario. Y es Dios que toma la iniciativa para poder decir: yo quiero morar en ti. Y eso me ayuda a entender
que Dios quiere tener una comunión con nosotros. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Lo que tú crees, lo que tú estás creyendo, lo que tu fe en Jesús, hermanos, es real, es verdadera. No podemos dudar de lo que estamos viviendo. Satanás, el enemigo, es muy astuto y trata de engañarte poniéndote dardos de dudas. Pero tienes que entender que esto es real y esto es verdadero. Y lo que Él quiere es que puedas participar de esa intimidad y esa comunión que tenemos con Él. Podría irme a otra línea y empezar a ver cómo antes estábamos alejados de Dios, estábamos en nuestras tinieblas, estábamos muertos espiritualmente, y podemos irnos por ese lado para ver cómo Él nos rescató de las tinieblas a su luz y cómo nos ha redimido y cómo nos ha comprado y todo. Pero creo que podemos claramente entender aquí que me dice el que ama y guarda sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? El creer que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree eso, tener la seguridad de que tanto el Espíritu Santo como el Padre y como el Hijo moran en nosotros. Y entonces termino diciendo el versículo 4 de ahí de la primera carta de Juan. Dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. De repente pareciera que a veces puede ser difícil entender este versículo, y lo voy a leer en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente, y creo que es más clara. Dice este mismo versículo 4: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Para mí es mucho más fácil entender eso. O sea, lo que Juan está escribiendo otra vez es una iglesia que está escuchando enseñanzas, doctrinas, personas, gente que está diciendo: no, Jesús no es el Cristo. No estamos creyendo realmente en Jesús. No, estamos mal, estamos equivocados, o más bien están equivocados. Y entonces viene Juan y dice: no, espérame, ¿cómo que estamos equivocados? Si yo desde el principio lo escuché, lo vi, lo palpé, lo toqué todo. El Verbo se hizo carne, se ha manifestado. Él es la vida, vino, y ahora tenemos vida a través de Él. Y cuando la gente o la iglesia escuchaba esto, lo único que podía decir: amén. Y hay un gozo y una alegría. ¿Por qué? Porque en quien han creído, en quien han puesto su confianza, es verdadero y es real. Y creo que ese mismo versículo a nosotros nos tiene que hacer ruido. Hoy tengo que estar agradecido. Hoy tengo que tener gozo en mi vida. ¿Por qué? Porque hay algo impresionante en mí. Si yo te preguntara: ¿qué es lo mejor que hay en tu vida? ¿Qué es lo mejor que tienes? ¿Qué contestarías? Debería de ser: lo mejor que hay en mi vida se llama Dios. Porque yo no sé cómo el Dios más grande de todo, el Dios eterno, el principio, el fin, el poderoso, el gran yo soy, yo no sé cómo ni por qué Él ha querido venir a vivir aquí. Imagínate, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si de repente te dijeran: a ver, queremos regalarte una casa, ¿dónde la quieres? Alguno mejor diría: es el momento de salir de Apodaca, ¿no? La pregunta sería: ¿dónde la quieres? ¿Una casa dónde? ¿En San Pedro o en Apodaca? Y cualquiera puede decir: no, yo quiero el mejor lugar. Dame chance de ver cuál es el mejor lugar para la carretera nacional, o el mejor lugar, porque yo quiero, si me vas a dar una casa y me estás dando la oportunidad de escoger, yo quiero escoger lo mejor. No creo que alguien dijera: pues quiero un tejabán. ¿Verdad que no? Y qué impresionante, porque Dios pudo haber querido estar en un mejor lugar, y Dios quiere estar en nuestra casa, en nuestra vida. Y creo que esa es una razón por la cual yo tengo que alegrarme y me tengo que gozar. Porque yo no sé cómo ni por qué,
pero Él quiere vivir aquí. Y es morada, y es ahí donde Él quiere habitar. Y entonces yo tengo que gozarme y deleitarme porque el Dios, el Todopoderoso, hoy vive dentro de mí. ¿Para qué? Para tener una intimidad conmigo. Por eso, ahorita que leíamos ahí en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí es que es bueno que tengamos comunión. Somos una comunidad. Porque comunión también me habla algo de común. Si yo les pregunto, díganme qué tenemos todos los que estamos aquí en común. Una es a Dios, otra es que somos cristianos, otra es que somos salvos. Eso es lo que tenemos todos en común. Bueno, creo, ¿verdad? El que no, repite después de mí: Señor Jesús, te pido perdón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos en común. Pero lo que hoy Dios quiere es tener una intimidad contigo. A quien hemos creído y hemos confiado es verdadero. Y hoy quiere tener intimidad contigo.